Buenas tardes, noches. Muchas gracias por invitarme a estar con vosotros. Bueno, pues como decía Francisco Umbral, he venido aquí a hablar de mi libro, esa frase famosa. Lo más divertido es que encima no tengo ni el libro, porque debido a cosas logísticas y locuras, pues no tengo ningún libro aquí. Pero bueno, esta es la reproducción de la portada, que lo sepáis, ¿eh? Y que ahora a partir de, bueno, ya sé, el crowdfunding, que maravillosamente 480 personas participaron en comprar un libro que no existía, lo cual me parece una cosa fascinante. Y finalmente, después de un buen retraso por mi parte, pues ya está llegando a todos los mecenas, a los cuales les doy las gracias, porque sin ellos, desde luego, no existiría este libro, ¿no? Así como otro montón de gente que durante los 7 meses que estuve trabajando en el tema de la Ruta Canaria, desde el día 8 de octubre que llegué aquí con la intención de estar 12 días, y se fue convirtiendo pues, en 7 meses y bueno, porque iban sucediendo cosas continuamente que bueno, me parecía que era necesario poder documentar y contar lo que estaba pasando durante toda esta crisis migratoria, que parece que es la primera vez que sucede en Canarias, y que, bueno, como soy adivino, pues ya había adivinado y previsto el año anterior, antes de la pandemia, que estuve aquí por otra razón, y cuando pues, el señor Marlaska le había dado ya un montón de millones de euros a Marruecos para que cerrara el norte de Marruecos, a las pateras, que era donde estaban llegando los últimos años, desde donde llegaban, y parece que se olvidó de negociar el sur, ¿no? Con esos pagos, y como digo, pues en febrero de, ya no sé si es 2019 o 20, pero vamos, antes de que empezara la pandemia, en el último carnaval precisamente, pues bueno, los que estamos en estas cosas sabíamos que si se cerraba el norte se volvería a abrir la Ruta Canaria, que ya en 2001, si no recuerdo mal, estuve cubriendo en Fuerteventura durante mucho tiempo, después de que también lo mismo se cortara el paso a las personas migrantes y refugiadas en el norte, ¿no? Voy a hacer un repaso así por encima del libro. No están todas las imágenes aquí que os voy a mostrar, pero vamos, es una selección. Y bueno, por decirlo de una manera, he visto cosas aquí que nunca había visto en los 25 años de cubriendo migración, desde que leí en un periódico la impermeabilización de la frontera en Ceuta, y como soy un poco curioso, pues fui a ver qué pasaba con esa impermeabilización y qué significaba. Era que estábamos empezando a construir el muro de la valla de Ceuta y Melilla, estaban ahí pues empezando a trabajar, y en ese momento todavía pasaba de los primeros africanos caminando por la montaña, y básicamente no se moría ninguno en el mar porque no tenían que cruzar el mar. Cuando pusimos las vallas de Ceuta y Melilla, pues empezaron a tener que tirarse al mar, y toda la crisis de las pateras en la zona de Tarifa, que también estuve cubriendo, y bueno, pues desde entonces llevo muchos kilómetros y muchas horas con migrantes y refugiados. Bueno, el libro se titula La Ruta Canaria, me parece una cosa como muy obvia, y tiene un subtítulo que es Más allá del muelle, ¿no? Ese más allá del muelle significa que, aparte de las
imágenes que no podíamos hacer, que no nos dejaban hacer, que nos impedían las fuerzas de orden público por orden de sus autoridades, principalmente del señor ministro Marlaska, al mando de toda esta operación, como esta última de las tanquetas en Cádiz y otras cuantas. Bueno, pues nada, no tenía bien que los periodistas pudiéramos documentar qué pasaba en ese muelle, ni siquiera acercarnos a los desembarcos, que el momento de los desembarcos de migrantes desde los barcos de salvamar, cosa que hemos hecho en otros muchos puertos, y de repente pues, bueno, pues había días que estabas a 200 metros del desembarco de un montón de personas. Yo creo que he visto desembarcar en el muelle de Arguineguín unas 10.000 o 12.000 personas delante de mis ojos y de mi cámara. Y por seguir con el libro, son 106, 110, no me acuerdo exactamente cuántas fotografías. De lo que es el muelle solo hay unas 10 o 12 que justifican un poco el más allá del muelle, ¿no? Y curiosamente esas fotografías, varias de ellas son sencillamente de un par de días que sí pudimos los fotoperiodistas, los periodistas, acercarnos un poco más, ¿no? Y entonces, en vez de ver esos bultos a lo lejos, oscuros, moviéndose en medio de policías, de gente de Cruz Roja, de furgonetas, buscando un ángulo, aparte de la distancia, pues bueno, pues aquí hay muy poquitas fotos, entre otras porque creo que la historia no es solamente lo de los desembarcos, que es lo que normalmente, aunque sea mal, ven la mayoría de los ciudadanos, sino que yo creo que lo importante fue qué pasaba a partir del momento en que desembarcaban, ¿no? Y pasaban muchas cosas, y fueron pasando muchas cosas durante todos esos meses que estuve aquí. Bueno, primero era lo del campo de concentración o de exterminio de migrantes que se montaron en el propio muelle, donde llegó a haber 2.700 personas en unos 3.000 metros cuadrados, tirados durmiendo en el suelo, con poca comida, con poca agua, con un trato bastante, en fin, denigrante, por decirlo así, y donde, en contra de lo que el señor ministro decía públicamente, se pasaban muchísimo más que de los detenidos de las 72 horas legales, ¿no?, que tiene cualquier persona cuando se detenida por la policía, y que o la pasa al juez y el juez decide qué hace con esa persona o se le pone en libertad. Lo divertido no, lo malo de todas estas cosas que han estado pasando es precisamente bueno, pues el grado de impunidad, ¿no?, porque supuestamente las autoridades están para hacer cumplir la ley y eran precisamente las autoridades las que no cumplían las leyes, ¿no? Bueno, ahí tenéis algunas fotitos, porque si no luego me lío. Y bueno, pues desde lo de las 72 horas se pasaron a otros, bueno, otra cosa es el trato que se da a estas personas, que todo es aparentemente muy, muy aséptico, pero, y hablo ya de estado de salud, hay como vienen en buen estado de salud o en mal estado de salud. Pues en medio hay en medio buen estado de salud o un medio mal estado de salud, y eso significaba, por ejemplo, pues que solo a los que venían muy mal se les trasladaba a los hospitales, los que estaban para urgencia hospitalaria, y había muchos que estaban fatal, pero no estaban como para una urgencia hospitalaria, ¿no? Y a estos pues se les dejaba en el propio muelle, cuando estaba el muelle hacinado, o bien después, que es otra de las siguientes fases, cuando se consigue, a base de información, de periodismo,
de organizaciones de derechos humanos y de protestas variadas, que finalmente ese muelle se cierre como campamento, campo de migrantes y en esas condiciones deleznables. Y se abre Barranco Seco, que tampoco es que fuera Disneylandia precisamente, aunque ahora ha mejorado bastante. Y bueno, pues a las personas que no estaban en malísimo estado de salud, pues se las metía en autobuses y se las llevaba a Barranco Seco, incluyendo gente que no podía ni tenerse en pie, que tenían que tirar 3 o 4 personas de ellos para levantarlos del suelo donde estaban como mínimo agotados y hecho polvo, subirlos en los autobuses, tirando varias personas de ellos y otros empujando para subirlos y llevarlos a un campo de detención policial donde no hay, digamos, o no había en ese momento ninguna cosa médica ni de nada, y que lidiaran con eso los policías que están allí, que no están precisamente para esas funciones. Incluso madres con bebés, ¿no? Que creo que eso ya pues, parece que se ha corregido un poco, ¿no? Bueno, por ejemplo, de esto que os estoy contando, esta patera, por ejemplo, llevaban como 4 horas de llevaos la patera, tirados en el suelo, hechos polvo, y aquí, pues como veis, pues tienen que ayudarles a subir en ese momento al autobús que está como detrás de mí. Están absolutamente agotados. En esa patera, 24 horas antes, habían tirado el cuerpo de un chaval, que su madre venía con otra hija. Y bueno, pues para no hablar de salud mental, que resulta que también es para nosotros, y poca, pero un momento, no me pase, vaya, ya estoy pasando un huevo. Y bueno, pero ni físicamente, quiero decir, yo había cosas que no puedo entender, y la comparación es fácil. Si fueran turistas alemanes, náufragos, no creo que se les pudiera tratar así, que se les tratara así. Esto es otra de las películas fascinantes. Venían familiares sin saber si sus seres queridos estaban vivos o muertos, o habían llegado al puerto, a Arguineguín, muchos no sabían nada. Y otra cosa, pues también prohibido que se acercaran siquiera a la valla esa que veis, que era como el fuerte del oeste, y bueno, pues la policía tenía órdenes de echar directamente del puerto a cualquier familiar sin darles ninguna clase de información, ¿no? Los últimos días del muelle hubo algunos... empezaron a dejar, sobre todo después de que un migrante, digamos, el hermano de un chaval migrante, pusiera un habeas corpus por detención ilegal contra la policía por tener más de 72 horas encerrado allí a este chaval, que si no recuerdo mal llevaba 7 días o 10 días por lo menos, ¿no? Y luego pues el juez que cayó en el caso este hizo un auto, que no voy a calificar, pero que como mínimo es surrealista, ¿no? Declaró que en realidad todas esas personas que estaban allí hacinadas, controladas por la policía, que a veces se escapaba alguno y lo perseguían y lo volvían a meter, que no les dejaban prácticamente ni moverse dentro del muelle, etcétera, etcétera, que en realidad no estaban detenidos, no estaban prisioneros ahí, no, que estaban todos en libertad y que si no se iban era porque no querían, porque seguramente estaban mejor ahí que vagando por las calles, porque ahí comían y bebían, ¿no? y tenían un sitio de dormir, lo cual, si las condiciones que acabo de contar, no parece que fuera muy lógico, ¿no?
Y además añadía que el chaval se había venido al juzgado directo. Todo esto en el auto, que estoy diciendo, en el auto, no estoy inventando nada. Que el chaval este que había venido él por su propio pie, sin escolta, sin custodia policial, desde el muelle, y que eso demostraba pues, que estaba libre. Claro, yo estaba en la puerta de su juzgado y vi un coche de policía que venía con 3 policías y el chaval este, y lo metieron en el juzgado, y a los 5 minutos los policías salieron, se metieron en el coche y se fueron. Bueno, hasta ahí el surrealismo. O sea, teóricamente estaban todos, después de 72 horas se les comunicaba con el papel de devolución de la policía, que es el que les hacen, ¿no?, la afiliación, de dónde vienen, en fin, todas las cuestiones, y donde normalmente en el 95% de los papeles que yo he visto, cientos en estos meses, no se, bueno, pues sencillamente, por ejemplo, no estaban las firmas de los abogados, ni el número de colegiado, ni el nombre del colegiado, ni del traductor, ni se les, y por lo que cuentan cientos de ellos, no se les explicaba lo que ponía en ese papel, que estaba en español, en español, y podían tener cualquier otro idioma. Por lo tanto, no tenían tampoco acceso ni a saber qué abogados tenían, porque tampoco los iban a ver durante mucho tiempo, el COVID, no sé qué, no sé cuántos, ni siquiera los veían, con lo cual no sabían ni quién era su abogado de oficio, ni cómo encontrarlo, ni ninguna ayuda. Por supuesto, tampoco para poder pedir asilo, si venías de un país en guerra o de conflicto, que pudieras pedir asilo. Y bueno, pues esa era otra película. Durante meses a los posibles refugiados no se les permitía físicamente ejercer su derecho a solicitar asilo. Incluso pues, se ocultaban las cifras, por ejemplo, de malienses, que no querían dar la información por nacionalidades, y bueno, pues de repente había 4.000 malienses que habían llegado, todos susceptibles de asilo, que prácticamente pues, no pudieron empezar a ejercer ese derecho de asilo, la mayoría hasta meses después, que esa fue pues, otra de las películas de marcianos, cuando, bueno, ya me lío, porque si no, es que son muchas cosas, y estoy intentando ser más breve. Bueno, otra es esto, cuando desde diciembre hasta abril se estableció de facto un cierre, un bloqueo, como el bloqueo de Estados Unidos con Cuba, pero España con Canarias, y se convirtieron las Islas Canarias en islas cárcel, literalmente, donde los miles de migrantes que habían llegado estaban aquí hacinados en esos campos gigantes de migrantes que hicieron, con derecho a paseín, es decir, que podían salir y dar una vueltita por los alrededores, pero no podían subirse a los barcos ni a los aviones porque ilegalmente, según declaró un señor juez muchos meses después, pues no dejaban que volaran a personas documentadas legalmente según las leyes, con pasaporte o con solicitud de asilo. Y fue pues, más o menos desde diciembre, que es esta fotografía en la parte de abajo del aeropuerto, donde está la comisaría, donde sencillamente los que estaban para subirse a un avión que iba a la península, en la cola pues los decían, venga, que tenemos que comprobar su documentación, los bajaban ahí veis, son unos 25, y sencillamente esperaban a que el avión saliera y que los chavales perdieran el billete, el dinero, y luego pues los dejaban irse. Esa era una de las formas de facto de hacer el bloqueo, ¿no? Bueno, hubo protestas, unas cuantas protestas en distintos campamentos, y también, y esta es otra de las
partes fascinantes para mí, una cosa que nosotros llamamos los desahuciados del sistema de acogida humanitaria, lo cual realmente no parece que tenga mucho sentido, ¿no? Acogida humanitaria, desahuciado, en fin. Bueno, pues que también desde hoteles o desde algunos de los campamentos, pues se expulsaba a chavales o no tan chavales, pues por supuestas faltas supuestas faltas, digamos, ¿no? Como podía ser, pues, yo qué sé, que se habían tomado una cerveza o que se habían fumado un canuto o lo que fuera. Pero otra cosa fascinante era que se quedaban en la calle, tirados en las calles, en las playas, en cualquier sitio, sin ninguna clase de ayuda y, lo que a mí me parece también fascinante, sin ningún derecho a la defensa, a recurrir esa decisión o investigarla, o tal. Sencillamente se les echaba. Aquí hay varias fotografías de un caso que fue colectivo, además, de 64 personas, en Canarias 50, que echaron pues, a la calle, literalmente. Es que casi da igual por qué, es decir, pero bueno, encima se les criminalizó, que se habían sido violentos, etcétera, etcétera, por todo lo que yo sé, por distintas fuentes. En todo caso, hubiera sido violencia verbal, y si se ponen 64 personas a querer quemar el campamento, lo hubieran quemado. O sea que, en fin. Pero bueno, el caso es que los expulsaron de ese campamento. Yo los encontré unas horas más tarde, de noche, durmiendo bajo la lluvia enfrente del campo. Y luego pues fue un calvario total, porque desde la delegación de gobierno se dijo públicamente que los iban a perseguir y a buscar porque eran, bueno, pues en vez de pensar los más vulnerables, porque quedaban en la calle, bueno, pues porque eran prioridad. Y entonces a partir de ahí pues hubo una persecución, acoso-persecución durante semanas, por calles, por playas, por barrancos, etcétera, etcétera, para deportar a la mayoría de estos chavales que al final fueron deportados, ¿no? Aquí los veis pues, ya en riscos, en la noche, escondidos por ahí. Aquí veis algunas de las detenciones. Y bueno, pues la mayoría fueron deportados, ¿no? Otra de las cosas es, por ejemplo, encontrar menores, por ejemplo, estos 6 menores tirados durmiendo en la calle porque se fueron del campamento de adultos donde estuvieron 4 meses, según ellos, a pesar de tener certificados de nacimiento que demostraban que eran menores y que bueno, pues me los enseñaron, pero durante 4 meses estuvieron en un campo de adultos gestionado por una organización donde les decían que si en su papel de policía ponía que eran mayores, es que eran mayores. Esa es otra de las 1000 veces también que no ponían ni bien los nombres, ni bien las fechas de nacimiento, o se hacía a propósito, eso ya no lo sé, pero el hecho es ese. Y pues nadie les hacía ni caso, ni nadie les protegía, y al final acababan en la calle y con mucha suerte encontrando pues un refugio de ciudadanos normales o raros, bueno, pues que les ofrecían cama y comida, por decirlo de alguna forma, ¿no? Esto es otra de las historias que documento que a mí me pareció fascinante. Desde el 7 de noviembre, que cuando salí de una manifestación, le dijo a una amiga, acabo de fotografiar el corazón del monstruo entendido como, digamos, un paso muy adelantado de los nuevos fascismos alentados por la xenofobia que ellos mismos provocan y que otros con sus políticas de extremas derecha también le dan alas.
y ver de repente a cientos de personas canarias, muchos de ellos pobres, que eso ya es como, digamos, lo más fascinante, pidiendo que echaran al mar a los chavales que estaban encerrados, que no habían pisado, además nunca lo pisaron, Arguineguín, en el muelle de Arguineguín, ¿no? Y después de eso, pues no sé si son 7, 8 manifestaciones xenófobas en las islas, cosa que yo, que llevo 25 años cubriendo migración, nunca en mi vida había visto, salvo en el año 2000 en el Ejido, que fue, pues, bueno, digamos, una cosa como muy puntual. Y aquí pues he visto durante este tiempo eso. Y no solo eso, sino de repente ir a investigar y descubrir que hay barrios en Las Palmas que se están organizando, no solo para manifestarse contra los migrantes, sino para ir a perseguirlos y hacer cacerías con ellos, desde coches y con barras de hierro, de palos, con balines, etcétera, etcétera. Y escuchar en muchos sitios, en la panadería, en la tienda, en la puerta de los colegios, comentarios xenófobos y racistas a gente que aparentemente no estaba en esa posición, ¿no? A mí, bueno, una de las cosas que me pareció fascinante es esto, que no sé si se entiende bien, pero manifestaciones exigiendo nuestro derecho como canarios a nuestros turistas, ¿no? Como si, porque había, en el momento que había migrantes en los hoteles, y entonces se hacía esa maravillosa película que es, vamos, no resiste ningún razonamiento, que es que a los migrantes les ponen hoteles y nosotros no tenemos para comer. Como si, bueno, pues yo les ofrecería un crucero en patera o en cayuco, cientos y cientos de kilómetros con poca agua y comida, para que si llegan vivos, darles 15 días en un hotel de lujo, 5 o 6 en la misma habitación, pero además regalarles eso que decían que tenían, la pulsera, que les daban todo, vamos, whisky, de todo, en fin. Pero eso o sea, el problema era de los migrantes. Quienes creaban que no hubiera turistas eran los migrantes, cuando estaba toda Europa cerrada por el COVID, y no venían por el COVID, pero eso no importaba nada, ¿no? Aquí veis más. Esto es en el Laso, en una de esas manifestaciones, y ahí estaban tirando piedras así de gordas directamente, y eso que estaba la policía rodeando todo ese pequeño valle, tirando piedras contra las tiendas de los migrantes y demás, que al final se tuvieron que meter en los bajos del edificio, ¿no? Hola. Vaya. Ahora, este es uno de esos chavales apalizado, por llamarlo de alguna forma, y luego empezó a ver la otra parte, que también, bueno, que tardó un poco, yo creo, que en salir, que fue pues la solidaridad, ¿no? En el libro, de hecho, pues hay un capítulo que es la xenofobia versus solidaridad, ¿no? Que es pues, esta familia, una familia que no tenían prácticamente ni para comer, pues adoptaron a 4 chavales senegaleses y les montaron unas, bueno, pues unas casas improvisadas, por lo menos para que tuvieran donde cobijarse, ¿no? O algunas manifestaciones también que hubo, y surge pues esta nueva plataforma, Somos Red, que empiezan pues a organizarse con la gente que veía pues un poco lo que estaba pasando y no sabían cómo ejercer esa solidaridad, que ha sido pues muy importante. Esto es en el campamento que hicieron fuera de Canarias, de Las Raíces en Tenerife, donde había gente pues que llevaba cosas a los que estaban acampados fuera y organizaron manifestaciones y todas esas cosas, ¿no?
Y podía estar otra hora, pero ya no sé si me he dejado algo. Bueno, otra de las cosas es muy pocas pateras llegaban a tierra, porque la mayoría eran rescatadas por salvamento marítimo, aunque fuera a 2 millas de distancia, y llevadas a puerto, lo cual, pues bueno, eso ahorra muchas muertes, entre otras cosas, porque yo recuerdo en Fuerteventura en el 2001 que prácticamente no había salvamento, por lo menos no suficiente, la cantidad de gente que moría con 4 palmos de agua al llegar a la orilla y chocar contra las rocas, ¿no? No saben nadar, vienen entumecidos y se ahogaban pues, como moscas, ¿no? Pero también era una de las pocas ocasiones que si estabas pendiente absolutamente y gracias a otros colegas y demás, estabas pendiente y cerca, digamos, de la zona, pues podías llegar antes de que se los llevaran, ¿no? A los pocas que llevaban en patera, ¿no? Perdón. Joder. Vale. Bueno, podría contar una peli de cada foto, pero bueno, vamos. Este es en Pozo Izquierdo, que parece una imagen como bastante surrealista, la verdad. Parece que están todos ahí colocados para la foto. Y escenas de estas, ¿no? De ellos y nosotros. Esto es uno de esos casos de una patera que llegó a tierra, pero que, bueno, aquí el mar está en marea baja, pero cuando sube, todas estas rocas, estos arrecifes, existen y es de noche, y si vas en una patera y estás llegando a las luces del pueblito de Órzola, en este caso, pues no los ves y te comes la patera, los arrecifes. Y ahí, por suerte, se tiraron unos cuantos vecinos, 8 o 10 vecinos, a intentar salvar a toda esa gente que se estaba ahogando, y a la mayoría la consiguieron de noche, no es broma, y consiguieron salvar a la mayoría, aunque hubo finalmente 8 muertos, ¿no? Entre ellos estos. Que, por cierto, aquí no están las dos, pero en el libro sí, esas cosas que pasan que a los vecinos que les ayudaron al día siguiente los llevaron a un aula de la naturaleza o algo así, un sitio para que estuvieran allí confinados por si habían pillado el COVID. Y recuerdo que estuvimos hablando con ellos y que llegó salía, digamos, un psicólogo que había mandado, pues, no sé exactamente quién, de las autoridades, y luego conseguí esta foto en el hangar, donde, o sea, la nave industrial donde tenían a cientos de personas hacinadas, y este grupo eran parte de los supervivientes que, como veis, no solo no tienen psicólogos, sino que están ahí tirados en el suelo, habiendo perdido a sus compañeros o a sus hermanos o a sus amigos, o casi haber muerto ellos, ¿no? Estos son los supervivientes. Bueno, este es uno de esos casos también de recién salidos del agua, todos tirados ahí, ya fuera de la playa. Y bueno, pues este hombre, que de las pocas veces también que se les da agua cuando llegan, pues bueno, trajeron una botella de agua y este señor pues está mirándola como si hubiera descubierto el agua, básicamente, ¿no? Después de muchos días de navegación. Esta es de lo de Órzola, del rescate de otro de los muertos. Y aquí os hacéis una idea, aquí llevan a otro y veis la patera donde encalló y se destrozó con el mar, ¿no?
Esta es una imagen de la niña de 2 meses, perdón, 2 años, que sobrevivió en el muelle. Unas imágenes, bueno, pues, haciéndole ahí de todo, recién bajada del muelle, en el mismo suelo, pero que a los pocos días falleció. Se llamaba Hélène, aunque en su momento se le puso el sobrenombre de Nobody, que también tenía mucha miga, ¿no? Nadie. Este es uno de los cementerios de pateras, en este caso cayucos. Y esta pues es una de esas fotos que muestra continuamente tener que estar confrontando para poder hacer tu trabajo, que es contar a los ciudadanos y ser los ojos de los ciudadanos de lo que pasa ahí o allá o en cualquier sitio, y tener que estar mucho tiempo, mucho esfuerzo y a veces muy desagradable explicándoles de las mejores maneras a los señores policías que bueno, es que nosotros también tenemos derecho a hacer nuestro trabajo y es nuestra obligación, además, ¿no? Y bueno, pues hay gente que no lo entiende. Entonces, bueno, pues este señor guardia me está diciendo que me vaya pues a Albacete a hacer las fotos desde Albacete, que se verá muy bien a esas personas que están ahí, ¿no? La diferencia de hacer fotos de personas que parezcan personas con sus emociones universales de dolor, de alegría, de tristeza, yo qué sé, de ternura, de amor, de lo que sea, como comprenderéis, perdón, no son no se pueden hacer a mucha distancia, sino si estás cerca, que es una de las cosas que decía mi querido Roberto Capa. Si tu foto no es suficientemente buena, es que no has estado suficientemente cerca, que yo también la interpreto como cerca emocional o psicológicamente. Cuanto mejor estés empapado de una historia, mejor la vas a contar, y cuanto más cerca estés, también. Y eso, pues, los últimos años se intenta básicamente que no se vea prácticamente nada. Si acaso la foto de los migrantes con el capote rojo, que digo yo, de Cruz Roja, que tranquiliza pues, a las buenas gentes que están en el sofá de su casa y lo ven en la tele o en los periódicos y dicen, bueno, pobrecitos, pero menos mal que ya está Cruz Roja y ya está todo arreglado. Y el problema, como veis, no es la mantita roja, no es la única imagen de lo que les pasa a estas personas. Y esto en el caso de la Ruta Canarias, que en otros casos pues, todavía son incluso peores, ¿no? Y esta, bueno, pues es la foto que es la portada del libro, del famoso libro que ha costado mucho hacer y que es pues, uno de esos pocos días que veías un poco cómo llegan, ¿no? Realmente, ¿no? Ya con la mantita de Iberia, de Cruz Roja, que se les pone nada más que llegan, que salen de los barcos de Salvamar, ¿no? Por cierto, los tripulantes de Salvamar había que darles yo qué sé, como mínimo una subida de sueldo, porque entre muy pocas personas han rescatado miles de personas, ¿no? Y siempre con insuficiente personal como denuncian, ¿no? Y bueno, esto es más o menos, seguro que me olvido 1000 cosas, porque podía estar un par de horas más, pero creo que así como un repasito de lo que es el libro. Como digo, faltan un montón de fotos, falta como la mitad, pero que os hagáis una idea, pues con esto sirve. El libro, que fue hecho, como decía, por crowdfunding de mecenas, de gente que se creyeron que yo iba a hacer un libro y que han esperado mucho, además, como digo, ahora se puede comprar en una página web que es de mi amigo Braulio, que es el Amazon original. O sea, existió Braulio antes que
que Amazon, antes de que existiera Internet, Braulio montó una librería virtual que vendía libros en español a cualquier lugar del mundo, ¿no? Y ahora con Amazon, pues, en fin, como Amazon regala hasta los gastos, pues es imposible competir. Y bueno, pues ahí los tiene, se llama, o sea, en Internet se llama paquebote, como el barco este que llevaba el correo en la época de barcos de vapor, paquebote con q.com, y ahí ponéis Bauluz o ponéis la ruta canaria y os saldrá este libro que os enviará rápidamente, que para eso es su función social.